Con Grammarly. Bien, buenos días a todos. Bueno, qué poquitos estamos. Bueno, vamos a presentar la guía. Permítame, solo denme un momento porque estaba esperando que se terminara de convertir la clase anterior. Ok, ahora sí. ¿Dónde está la clase? ¿Qué vamos a ver? Aquí estaba. Muy bien. Bueno, tenemos
hoy finalizamos esta parte del tiempo geológico. Vamos a ver algunas partes importantes. Y luego vamos a iniciar con la última unidad. Sí, la última unidad es en la que vamos a hablar sobre astronomía. Sí, bueno, astronomía un tanto más a nivel, digamos, cerca en nuestro sistema solar. Pero vamos a conocer algunos datos importantes que tienen que ver con nuestro sistema solar. Mm, algunas condiciones importantes, últimas investigaciones, ya hay viajes espaciales turísticos, claro que son carísimos, pero ya hay, ¿sí? Hace un par de décadas eso se tomaba como parte de ciencia ficción, ya 30 años después, o bueno, quizás un poco más, ya es una realidad. Sí, carísimo, pero es una realidad. Bueno, precisamente en ese mismo entorno nosotros podemos decir, ok, entonces de la realidad, bueno, más bien de la ficción a la realidad unos cuantos años, ¿sí? Prácticamente podemos decir sí. Es algunas decenas de años. Y bueno, precisamente si algo ha caracterizado a la especie humana es que ha logrado salir adelante con muchísimas situaciones. Entonces, claro, entonces vamos a ver algunas de esas cosas también nosotros. Cuando seguimos hablando del tiempo geológico, vamos a tomar como referencia que para nosotros 100 años es bastante, ¿sí? Es bastante. 100 años, sí, 100 años. Es bastante para nosotros. Pero en función del planeta Tierra, pues es mucho más tiempo. Sí, como estábamos observando sobre esta parte del tiempo geológico, es fundamentalmente eh, millones de años en los que se refiere al planeta Tierra. ¿De acuerdo? Bien. Por ello, precisamente, la pregunta va en relacionada, ¿han tenido ustedes un fósil en su mano o han tocado algún tipo de fósil? ¿Sí? Nunca, nunca, en serio. Ok, ¿quiénes en algún momento, por algún motivo, lograron visitar, por ejemplo, el Museo de Historia Natural del Parque Sabumirao? ¿Alguien fue alguna vez al Parque Sabumirao? Yo, profe. Ah, muy bien. ¿Fue al museo? Sí, Ok. ¿Qué había en la entrada? Bueno, casi en la entrada, por un pasillo. piedras, si no mal recuerdo, creo que algunas eran de restos de la lava volcánica, otras Ajá, eran otros minerales diferentes, y perfecto. después creo que hay una parte donde están fósiles de animales. Exactamente. Sí, hay fósiles. Ahí hay fósiles, ¿ya? Esos fósiles fueron encontrados en la región de San Vicente, en un lugar que se conoció como la Barranca del Sisimico, ¿sí? La Barranca del Sisimico, así se conocía ese lugar. Era un sitio turístico, pero bueno, debido a una tormenta en el año 2015 se perdió todo ello. Así que, bueno, únicamente quedó en la historia esta parte. ¿De qué clase de animales, profe? Eran mamíferos, bueno, ahí habían diferentes tipos, habían tecodontes principalmente, habían También mamíferos creo que habían mastodontes. algunos animales disecados, si no Sí, sí, mal recuerdo, fue hace sí, mucho tiempo, que no, fui sí, como 2 sí, años. tiene razón, había algunos, taxidermia se llama la técnica para preservarlos de esa forma. ¿Sí? Y tiene un proceso bastante interesante también, no es nada más de
de obtener el pelaje y todo. Y así, nada más. Tiene sus momentos también de secado, tiene momentos de que se le aplican ciertos reactivos. Yo no, honestamente no sé cómo se preparan, pero tengo un amigo, sí, biólogo, que él sí sabe cómo se preparan. Sus horas sociales fueron de eso. Pero lo que les quiero comentar es de que también en ese lugar se encontraba, bueno, se encuentra, espero, eh, el cráneo de una ballena, ¿sí? También había un esqueleto de un delfín colgado, muy, muy, muy hermoso, por cierto, ¿sí? ¿Cómo pudieron haber llegado ahí? Bueno, que los rescataron de donde se encontraban y, o sea, creo que rescataron la osamenta, entonces la hicieron bajo la técnica de taxidermia y bueno, la lograron preservar, ¿ya? Entonces son algunas de las cosas. Tengo, bueno, una compañera también, ¿sí? Ella sí está trabajando allí en el Museo de Historia Natural, pero en la parte de las plantas, ¿sí? Y ella se ha especializado un poco más en la parte de la botánica. Entonces, algo muy interesante, pero además de esos restos, también existe un grupo de, de fósiles. Ya voy a compartir esto en este momento. Sí. Y como ustedes pueden ver, vamos a hablar justo en este momento de fósiles vivientes. Los fósiles vivientes son especies, ya sea plantas, animales, insectos, ¿sí? Insectos, que han sobrevivido por varios miles de años. Por ejemplo, las tortugas ya no han sido extintas y las tortugas son dinosaurios, fundamentalmente son dinosaurios, ¿sí? Andan más o menos por ese mismo tiempo. También los cocodrilos, caimanes, andan más o menos por ese tiempo, ¿ya? Son reptiles. Estos sí son un poco después del periodo Jurásico. Y bueno, hasta se han logrado adaptar también, sí, se han logrado adaptar de una forma casi perfecta que les ha permitido mantenerse vivos. Hay un pez, también, pez, no recuerdo cuál es el nombre de este pez, se me ha escapado. Solo sé el nombre más común, ¿sí? Se le llama pez machorra. También es un fósil viviente, muy interesante porque sus escamas son bastante gruesas. Y se ha logrado adaptar a tal punto que vive hasta nuestros días. Y varios tipos de fósiles vivientes eh, dentro de los mamíferos, ¿sí? Una condición tremendamente interesante, tremendamente increíble, pero ya explicamos en otro momento por qué razón es así, son los monotremas, ¿sí? Que son, ustedes bueno, son los monotremas. Los monotremas son los que comúnmente nosotros les llamamos ornitorrincos, ¿ya? Pues esta especie es una característica muy interesante porque va a presentar algunas características de ave, porque tiene pico muy parecido al pato, de como entre castor o algo tipo nutria, pero la característica más predominante considero yo que parece pato, pero es un mamífero, ¿ya? Este,
se imaginarán ustedes las condiciones que permitieron. Otra cosa, pone huevos. ¿Ya? Pone huevos. Es una especie muy interesante. En algunos momentos, de una forma curiosa, ya científica, se comenzó a investigar, pero de una forma popular, la gente decía que cómo había sido posible que un pato tuviera reproducción con un mamífero y de ahí surgieron. O sea, no fue así, ¿ya? Eh, mm, no se puede, genéticamente no se puede, es imposible, como muchas cosas, muchas condiciones que se mencionan en el medio, este, mm, o sea, reproductivamente no es posible ese tipo de situaciones, ¿ya? Bien, siguiendo un poco de los monotremas, esta parte es muy interesante porque es precisamente una adaptación, ¿sí? Es una adaptación entre la evolución, ¿sí? La evolución entre ave y mamíferos. De hecho, si nosotros tomamos en cuenta los vertebrados tienen la siguiente evolución. Los primeros vertebrados que aparecieron en el planeta son los peces. Evolucionando, comenzaron a dominar el entorno ¿cómo se llama? El entorno ¿cómo se llama esto? El entorno acuático, permítanme que creo que, sí está bien. El entorno acuático, perdón, terrestre, y bueno, comenzaron a evolucionar y tenían más tiempo para poder respirar. Y es así como surgen los primeros anfibios. No es casualidad, para nada es casualidad, que los primeros anfibios, bueno, que los anfibios posean los 3 tipos de respiración. ¿Sí? En una parte de la evolución hay cosas que continúan siendo exactamente iguales. Los anfibios tienen los 3 tipos de respiración. La primera es la respiración branquial, que cuando están pequeños, bueno, cuando están renacuajos, andan de forma de forma libre, ya como que fueran pescados alevines, ¿sí? Alevines, que son como las larvas de pescado, mientras estos peces logran aumentar su tamaño, ¿sí? Y se convierten en juveniles. La siguiente estación, la siguiente etapa es respiran por medio de la piel, ¿sí? Cuando están ya un poco avanzados como renacuajos, continúan estando en sitios húmedos. Entonces, respiran a través de piel. Claro, un atrofiamiento de sus branquias y claro, necesitan respirar de alguna forma. Pero como está en esa etapa de transición completa de metamorfosis, no tienen unos pulmones perfectamente desarrollados. Lo están desarrollando, pero no los tiene desarrollados. ¿Sí? Y la siguiente etapa de respiratoria es precisamente cuando se han formado sus pulmones y ya son, digamos, sapos, ranas, sapos machos, sapos hembras, ranas machos, ranas hembras, porque son 2 especies diferentes, no se pueden reproducir entre sí. Y y ya andan, digamos, en lugares húmedos, sí, pero ya andan de una forma más libre. ¿De acuerdo? Precisamente por todo ese proceso difícil es que las especies de anfibios presentan alto incremento en la capacidad, bueno, no capacidad, sino que alto incremento en el punto de extinción, ¿sí? Porque necesitan esos 3 ambientes.
si se les degrada a uno, es mucho más fácil que puedan desaparecer. Precisamente es una de las cosas por las cuales, bueno, yo estoy completamente en desacuerdo que se utilicen los anfibios para experimentos científicos. ¿Sí? Yo siempre he dicho, ratas hay un montón por todos lados, ¿ya? Por cada 100 ratas hay únicamente 2 o 3 anfibios, ya sea sapos o ranas, ¿sí? Entonces, si se va a experimentar en algún tipo de situaciones, pues mejor una rata, ¿ya? Mejor una rata, ¿de acuerdo? Entonces, esa segunda etapa. La tercera etapa en la evolución es ya los reptiles, ¿sí? Los anfibios tienen una característica de reproducción bastante parecida al de los peces. Es decir, la hembra pone sus huevos en el sitio como en una especie de nido y el macho fertiliza los huevos externamente. Es decir, no hay reproducción interna, ¿sí? Todo es externamente. Ya con ¿cómo decirles? Con los reptiles, ya hay una variante, ¿sí? Algunos reptiles que son más evolucionados sí ya presentan algún tipo de reproducción interna. Y por esa razón es que gran parte de los reptiles, la mayoría de reptiles, ya ponen huevos, porque su reproducción ha sido interna, han estado cierto tiempo eh, en el útero, pero no es un útero exactamente, sino que es una estructura en la que hay varios huevos o varias formaciones de huevos y se mantienen ahí. En algunas de las ocasiones, las hembras simplemente los dejan ahí, ¿sí? Y posteriormente eclosionan, ¿ya? Pero la hembra se desentiende, ¿ya? Es pura supervivencia la que se da. Y otros que están internamente, surgen y luego salen como de forma normal, ¿sí? ¿Ya? Entonces, va variando, va variando. Entonces, los monotremas se quedaron, perdón, todavía no voy a ir con los monotremas. Luego van las aves, ¿ya? Las aves tienen fecundación interna, ponen sus huevos, ¿sí? Ponen sus huevos, pero los huevos ya tardan cierto tiempo fuera y ahí se está gestando esta especie. Pero como vienen de un tronco común, ¿sí? Todos los reptiles provenimos de un tronco común. Entonces, hay un momento que diferentes estrategias permitieron en ese momento que se dieran. Posiblemente ustedes han observado, o no sé si han observado, cómo se alimentan los patos, logran introducir el pico en ciertos orificios, en ciertas ranuras, para poderse alimentar. Entonces, es una adaptación que tuvieron estos mamíferos para poder sobrevivir y como hay precisamente algunas condiciones muy propias para poder alimentarse y para poder reproducirse, que quedaron así. Y al punto de hoy todavía continúan viviendo de esa forma. Entonces, es un estado ya evolutivo en el cual ya existía esta parte de los huevos, ¿sí? Que viene en un tronco muy antiguo, pero la parte de tener mamas es una parte de la evolución muy interesante
porque ya se alimentan precisamente bueno, sustancia llamada leche, que son proteínas y de hecho bastante nutricional también para las crías. Entonces, los monotremas son un caso, créanme, bastante interesante, y a partir de ahí, sí, a partir de ahí, como les repito, es un estado evolutivo intermedio, ¿ya? Un estado evolutivo intermedio. Surgen los mamíferos normales, llamémosle normales, porque cada etapa tiene su situación normal, ¿ya? En el tiempo de los dinosaurios era normal tener huevos, ¿ya? En el tiempo de los mamíferos era normal un útero y lo sacan por ahí. No nos vayamos muy lejos en esta parte de este tipo de reproducción. Todos los marsupiales de los cuales hemos hablado, el koala, el canguro, la zarigüeya nuestra, ¿sí? Todos ellos, si bien es cierto, no nacen por huevos como una capa reproductora, como una capa productora, como una capa protectora, ellos sí surgen como que fueran pequeñas larvas, ¿ya? Su nacimiento es bastante simple. Son muy pequeños, de hecho, parecen ratoncitos, no están maduros todavía, y posteriormente ellos migran de la vagina donde han salido, migra hasta el marsupio, ¿sí? Y ahí andan las hembras, los andan cargando y los andan alimentando a donde quiera que vayan, ¿sí? Entonces, hasta esa parte todavía no estaba tan evolucionada. Cuando el siguiente paso en la evolución surgen una mejor protección interna, ¿sí? Ahí todo el proceso de gestación es interno. Pero vean lo interesante. Todos los mamíferos aún, ¿sí? No se sabe hasta cuándo y si va a ser así. Todos los mamíferos aún tienen en su vientre, en su útero, mejor llamémoslo útero, en su útero, cierta protección en forma de agua, ¿ya? Cierta protección en forma de agua, que tiene muchas ventajas, ¿ya? Desde protección por golpes hasta lograr mantener y desarrollándose en esa condición, así como incluso los peces viven. O sea, no es igual, o sea, hay que aclarar eso, no es igual, pero son condiciones húmedas, completamente necesarias. Es decir, desde el punto de ingreso al útero, hay toda una cantidad de flujo de sustancias de forma líquida para sostener, para mantener todas las etapas embrionarias. Es algo tremendamente interesante. También son entonces, como decíamos, fósiles vivientes. Bueno, ahora nos vamos a la parte de las plantas. No voy a mencionar tanto los hongos porque para los hongos es otra gran historia, increíble. Lo único que vamos a mencionar es de que antes de este tipo de plantas, ya los hongos ya existían. Sí, existían en diversidad increíble. Pero con el tiempo, al igual que los humanos, al igual que los mamíferos, han ido evolucionando. Bueno, pues bien, en esta parte de acá tenemos lo siguiente, vamos a ver. Todas las plantas antes de este grupo se llaman briofitas o, digamos, criptógamas, porque precisamente no tienen definido una estructura reproductiva,
¿ya? Si nosotros observamos los helechos, no generan flores. Si nosotros observamos los musgos, no generan flores, ¿ya? Se llaman briofitas. Los helechos son pteridofitas, ¿sí? Entonces, al igual, observen, esta es una cica, como acá lo indica, es una cica, y ya genera una estructura reproductiva. Ahí hay algunas estructuras masculinas, otras femeninas, ¿ya? Aunque parece palmera, no es palmera. Si nosotros cortáramos aquí, esta parte de aquí no es un tejido como el que nosotros conocemos en las plantas, en los tallos, ¿sí? Es muy diferente este tallo al tallo de las otras palmeras, ¿sí? Las otras palmeras son monocotiledones, ¿ya? Bueno, entonces esta estructura, hasta este punto, hasta este nivel, comienzan a surgir las plantas con flores, a partir de las ciques, ¿ya? Algunas también en el desierto. Algunos hongos también que se reproducían, ¿cómo decirles? Pues, microscópicos y se reproducían también por agua, etcétera, etcétera. También son fósiles vivientes. Bueno, aquí ya cambia un poco, cambia drásticamente porque aquí está presentando las diferentes capas de la Tierra, ¿sí? Como la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera va a contener algunas regiones líquidas, otras gaseosas, igualmente que la hidrosfera, ¿sí? La hidrosfera contiene también los diferentes estados agregados y eso le va a permitir eh, precisamente estar en los tres estados, ser un solvente, ¿sí? El solvente por excelencia es el agua. En cualquier lado se puede encontrar el agua, en estado sólido, líquido, gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces, ya al unirse la geósfera, ¿sí? La atmósfera y la, ¿cómo se llama? Hidrosfera, ya se genera unas condiciones que han permitido la vida en el planeta. Hay tres zonas en la geósfera. Ahora bien, vamos a aclarar lo siguiente. Esta es una clasificación, ¿sí? El hablar de corteza terrestre, el hablar de manto, el hablar de núcleo es una clasificación. Porque también en la parte exterior se le puede llamar litosfera. En la parte del manto, el manto se divide en dos. Está una astenosfera, está inmediatamente después de la litosfera. Está la mesósfera y luego vienen las partes del núcleo, que se llama endósfera. La endósfera contiene tanto el núcleo interno como el núcleo externo. ¿De qué va a depender? Pues esto que están aquí tiene que ver con situación geomecánica de cómo se mueve, ¿sí? De cómo se comporta. La otra es la dinámica de la Tierra, ¿sí? Entonces son dos clasificaciones. En esta parte de aquí tenemos el manto, que es donde se encuentra prácticamente la región para salir. Vean aquí, dice litosfera, ¿sí? Entonces, comparando con lo que teníamos acá, manto y corteza, se está utilizando la otra clasificación. Entonces, ¿sí? Entonces, una se va a tratar de composición química y la otra se va a tratar de situación mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, quiero ver, esta es la litosfera. Aquí me voy a ubicar. Esto es por el comportamiento químico, ¿sí? El otro, del que mencioné, la corteza, ¿sí? Comportamiento químico, y la litosfera ya es comportamiento mecánico. Ahí es donde vienen las situaciones de las placas tectónicas, ¿sí? Vamos a ver. Aquí vamos a hablar un poco más sobre la erosión y
diferentes procesos geológicos también. Habíamos mencionado que en las partes más altas se encuentran los diferentes nutrientes y todo. Y vía lluvia, ¿sí? Se van perdiendo los nutrientes. Y si ustedes observan en esta región de abajo, hay precisamente una condición de ese tipo, ¿ya? Y esta condición es precisamente cuando se va erosionando por diferentes situaciones. Acá menciona, por ejemplo, bueno, la degradación es cuando no hay absolutamente nada aprovechable en un tipo de suelo, precisamente porque no ha sido conservado, no ha sido cuidado. Al contrario, va degradándose y ya no es capaz de soportar la vida. Que puede ser de tipo químico, ¿sí? Puede ser de tipo físico, y dentro del tipo físico, la erosión, tenemos la erosión por precipitaciones pluviales, ¿ya? Tenemos también la marina, que es en el rompimiento de las rocas y avance de los océanos. Tenemos la glacial, que solamente va a ocurrir precisamente en los polos. La erosión eólica se da en suelos que al perder su humedad se convierten como que fueran en rocas así. Por efecto de viento va degradando esta parte porque parece como que fuese polvo, o sea, de forma literal, casi que de forma literal. Ese polvillo es arrastrado por ráfagas de viento, incluso en los desiertos, tormentas de arena. Esto es un poco relacionando la corteza, ya. En la primera únicamente es condiciones abióticas como la radiación solar, agua. Cuando hay demasiada agua, después de haber tenido una alta, ¿cómo se llama? Alta radiación solar, ¿sí? Las rocas comienzan a estirarse y a encogerse. Este fenómeno se le llama dilatación. Estirarse y encogerse de forma térmica y mecánica. Entonces, hay un momento que se quiebran, ¿sí? Es algo muy similar y a nosotros nos va a suceder, nos puede suceder. Si nosotros frecuentemente estamos tomando alguna sopa, alguna comida caliente y estamos con algún tipo de refresco o gaseosa muy fría, ¿sí? Comiendo y combinándolos al mismo tiempo. Es decir, comemos algo caliente, inmediatamente estamos tomando, que dice que para que no nos vayamos a atragantar. Eso es completamente letal, ¿sí? Para los dientes, ¿ya? Sucede con el tiempo debilitamiento, ¿ya? Así como la roca, imagínense, la roca se debilita, no va a debilitarse nuestros dientes o muelas. Muy bien, dejo de compartir en este momento y pregunto lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, ¿hay alguna pregunta en este momento? Yo creo que no. ¿Ya sabían todo eso de los monotremas, de los ornitorrincos y de todas esas especies? Yo no. Sí, es muy interesante ese tipo de vida y ver esa parte de evolución. Créanme que es fascinante esas disciplinas, la genética, la ecología que hemos estado viendo, se logra entender esta parte también de los procesos geológicos. Muy bien, déjenme ver algo, permítanme. Voy a presentar entonces el siguiente simulador y esto es para que me logren comprender cómo se datan los fósiles. Bien, los fósiles se datan precisamente con radiocarbono 14. Cuando vimos la parte de los fósiles, cuando vimos la parte de los isótopos,
mencionamos este famoso radiocarbono 14. Pues es de la siguiente manera, para que se logre comprender. Observen, vamos a agregar 10 núcleos de radiocarbono 14. ¿Sí? 10. Ahora, el radiocarbono 14 tiene una vida media de más de 5.000 años. ¿De acuerdo? Más de 5.000 años. Entonces, como tiene más de 5.000 años, cualquier cantidad de radiocarbono 14 se va a ir desintegrando en el tiempo. Vamos a ver. Aquí necesito que observen dos cosas. Este círculo, que es la cantidad de isótopo en radiocarbono 14, en este caso tenemos 10, y el nitrógeno, que es 0. En este punto van a ir, esta bola como de núcleos, va a ir degradándose, ¿sí? Va a ir degradándose poco a poco y se va a ir convirtiendo en nitrógeno. Veamos. Bueno, veamos acá. Pongamos la velocidad normal, si no, no vamos a terminar. Ok, vean, se va descomponiendo y a medida se va descomponiendo, va reduciendo la cantidad de carbono 14 y se va convirtiendo en nitrógeno. Todos se terminan convirtiendo en nitrógeno. ¿Quiénes hacen eso? Los núcleos de radiocarbono 14. De acuerdo, voy a reiniciar aquí. En este punto yo voy a explicar eso. Vean, todos los puntos rojos es si nosotros, digamos, pusiéramos en una planta, que la mitad de todas las moléculas que tiene se convierten, perdón, que son moléculas orgánicas, que todas las moléculas orgánicas tienen carbono, pero a esas moléculas orgánicas nosotros estamos completamente seguros que son isótopos de carbono, es decir, que son de radiocarbono 14. Entonces es fácil poderlas estudiar, claro, con la tecnología requerida. Bien, tenemos entonces que todo lo rojo, vamos a ver, voy a reiniciar nuevamente. Casi a la misma, no logro llegar a tiempo. Va. Bueno, pero así como vimos en la parte anterior, todos los puntos rojos son núcleos de radiocarbono 14 y todos los puntos azules son de nitrógeno. Veamos entonces, observen. ¿Sí? Tenemos en el punto máximo, cuando todo este círculo está completo de color rojo, tenemos el 100% de radiocarbono 14. En este otro punto, son todas las de nitrógeno, ¿sí? Que se tienen que convertir al, ¿cómo se llama? El carbono se tiene que convertir a nitrógeno. Entonces, en cuanto va bajando la cantidad de carbono, va aumentando la cantidad de nitrógeno. Veamos. Punto medio, ahí es justamente, bueno, casi, ¿verdad? Donde se encuentran estables, ¿ya? Y siguen su ruta, ¿ya? En cuanto va disminuyendo la cantidad de radiocarbono 14, disminuye, va a aumentar el nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Que la relación de carbono y nitrógeno son necesarias, son estrechamente ligadas, ¿de acuerdo? Bien, ahora veamos con las mediciones. Quiero que presten mucha atención a esta parte del simulador. Es muy importante. ¿Por qué razón? Veamos, vamos a plantar un arbolito. Acá, y vean el carbono es el 100%.
Ok, se nos murió el arbolito. Vieron que tenía 100% de carbono, ¿verdad? Vean acá. En cuanto se va desmineralizando, perdón, se va mineralizando todo el carbono. Vamos a ver acá. Dejémoslo en 70%. Vamos a ver. 70%. Vean, para que llegue al 70% han tenido que pasar 4.300 años. ¿Sí? 4.300 años para que vaya disminuyendo y ahí le continuamos dando. ¿Ya? En cuanto va pasando el año, claro, se va mineralizando. ¿Sí? Se va mineralizando y mineralizando hasta convertirse completamente en nitrógeno. Y ese carbono se pierde para siempre. Vamos a ver ahora una roca. En función de esto, veamos aquí. Tiene 0%. 0%. Para lanzar una roca por acá. Y no tiene, no tiene carbono. Claro, aparte de las rocas carbonatadas, ya, eso es otra situación. Vean, 1.000 no sé cuántos millones de años y aquí no encontramos absolutamente nada de carbono. Pero veamos uranio. Tiene en esta edad, observen. Bueno, lo vamos a reiniciar, ¿de acuerdo? Lo vamos a reiniciar, se lo vamos a poner por acá. Tiene en 0 años de uranio, tiene aproximadamente 85.6%. Vamos a ver. Quiero que observen uranio. Pocos años todavía. Muy pocos años. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Ok, van surgiendo, ya tenemos algunos, vean, aquí, justamente aquí, ¿sí? Es hasta los 100, vamos a ver, 100 millones de años que comienza a descender. Y lo vamos a poner aquí en la roca también, que es producto de origen volcánico. Y sigamos. Pueden observar que va disminuyendo la cantidad de uranio, ¿sí? En rocas. Bien. Entonces lo mismo va sucediendo, ¿sí? Pero ¿y entonces en qué se va convirtiendo? Perfecto. El uranio se va convirtiendo en plomo. Así como el carbono se va convirtiendo en nitrógeno, el uranio se va convirtiendo en plomo. ¿De acuerdo? Bien. Por último, quiero ver las mediciones, y ahí lo podemos dejar y va a disminuir, pero con muchísimos años. Entonces, tal como pueden observar, dos cosas. En el carbono 14 solamente se puede con seres vivos por su alto contenido de carbono. En el uranio, o sea, el uranio no lo van a encontrar en la materia viva. ¿Dónde van a encontrar la materia viva? La materia viva la van a encontrar en el árbol. ¿Dónde van a encontrar la materia no viva? En roca, el uranio. El carbono para la planta. ¿Sí? Pero cuando muere y comienza a mineralizarse, la cantidad de carbono se pierde. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Y vamos con las hipótesis. Esta es una de las partes más importantes de todas. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestro medidor de tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, nuestro medidor de carbono, 100%. Nuestro árbol tiene el 100% de carbono 14, o carbono en general.
Y ahí es donde nosotros encontramos también el carbono 14, de forma natural. ¿Sí? 100%, es decir, materia viva 100%. Pero, algo que nosotros habíamos observado, si lo ponemos aquí y tiene un 98%, significa que ya pasaron varios miles de años, ¿verdad? ¿Sí? Y si lo ponemos aquí, ya pasaron buen tiempo. No estamos analizando aire, así que no pasa nada en la casa. Pero me van a decir, pero si es solo cemento, no, pero esta casa, si ustedes notan, es de madera. Tiene carbono, ¿sí? Vamos a ver los cráneos. Vean, quiero que noten lo siguiente. Esto de aquí, para obtener esto de aquí, han pasado miles de años, ¿sí? Millones de años. Vamos a ver acá. Este tiene un 76%, 76.6%. Vamos a ver con el simulador, ¿sí? Tiene el 100, carbono, tiene el 100%, ¿sí? El 100%, 100%, 100%. Ahí está, 100%. Muere, y vean, todavía tiene 90 y tantos. Ya. Vamos a detenerlo justamente cuando tenga, permítame, cuando tenga 76.6%. Vamos a ver cuánto tiempo ha tenido que pasar para que eso se realice. 77, 70. Oh, me pasé, pero vean aquí. Han tenido que pasar aproximadamente 3.630 años. ¿Sí? La relación entonces de tiempo con porcentaje de carbono es bastante importante. Tenemos este, esta es una copa, no sé de qué es esa copa. Es una copa de algo, ¿ya? Veamos, este hueso tiene 83.9% de carbono. Vamos con este otro cráneo. Este cráneo tenía 76.6. Veamos este. Tiene 0.8. ¿Ya? ¿Cuántos miles de años habrán pasado? Tiene solamente 0.8. ¿De acuerdo? Ahora, veamos este otro. 14.4. Observan la gran diferencia de pasar de 90 y no sé cuánto por ciento de carbono a una siguiente etapa, ¿ya? Incluso al encontrarse en el suelo, ¿sí? Al encontrarse en el suelo, esa variación, ¿sí? Aquí, vamos a ver, este era un ser vivo, tenía carbono. Este es otro ser vivo, tenía carbono. Ahora vamos a verle cuánto podría tener. Miren, 0. ¿Sí? 0. Lo cual significa de que han tenido que pasar varios miles de años. Vamos a ver para que llegue a 0 cuánto ha tenido que pasar. Bien, vamos a quedarnos tipo 14% porque era uno de los que tenían allá, ¿verdad? 14%. 9.000 años, quizás. Sí, por ahí. Observen, va descendiendo la cantidad de carbono y desciende más. 9.000, ya llegaron a 9.000 y están en 40%. 12.000 quizás. ¿Cuánto? 12.000. 12.000. Unos 15 Creo que un mil. poquitito más, sí. Tal vez por 15.000. ¿Cuánto les dije? Nos vamos a quedar en 12, ¿verdad? Me voy a concentrar. 14. 14, correcto, 14. Me voy a concentrar porque si no se me va a ir. Vamos a ver, 28.
Yo creo que unos 14,000, profe. Sí, más o menos por ahí. Vamos a ver. Vamos a dejar que bajen. Bien, vean, estamos en 20%, ya tienen casi los 15,000, ¿sí? Ya, 15,000 años. Ahora es importante observar las vidas medias, ¿ya? Porque para el carbono, ¿sí? No es la misma vida media que para para el uranio. Ya vamos a ver esa parte del uranio. Vamos a ver, casi lo vamos a dejar en 14,5 si se puede. Ok. Tuvieron que haber pasado 17,360 años. Es decir, que este pez tiene eso. ¿Sí? Tiene eso. Aproximadamente 17,000 años. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y estos restos se han mineralizado tanto en forma de fósil que ya no tienen en sí carbono. Prácticamente se han convertido en roca, ya no tienen nada de ser vivo. Es precisamente por eso en algunas de las películas de ciencia ficción que dicen que encontraron no sé, y han pasado no sé cuántos millones de años. ¿Qué creen ustedes si encontraron un huevo que de 17,000 años, vaya? ¿Qué sucedería con su eh, condición de vida? ¿Creen que se podría hacer algún tipo de situaciones como Jurassic Park? Sería No. complicado, ¿verdad? Precisamente por esta condición. Ahora, en uranio, por supuesto, no tienen, pero observen la curva de uranio. Aquí tenía tipo 17,000, ¿verdad? Pues sí, tiene bastante uranio. Y en cuanto vayan pasando los miles de millones de años, el uranio va disminuyendo también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por supuesto, dependiendo la muestra. ¿Ya? Entonces, como ustedes han podido ver con este simulador, como han ustedes podido observar, depende mucho la cantidad, el tiempo en años que, eh, que, que hayan pasado para poder observar el porcentaje ¿cómo decirles? El porcentaje de carbono que se puede encontrar. ¿Sí? Va a depender de eso. Permítanme otra cosa. Acá. ¿Ya? O sea, ocurre. Permítanme que ¿dónde está esto? Aquí está. Ocurre precisamente varios miles de años, ¿sí? Y esos varios miles de años, ahora pueden observar ustedes que cuando dicen, tiene tantos miles de años, ¿sí? Hacen la referencia a que ese porcentaje lo van a relacionar con la cantidad de carbono que aún esté disponible, ¿sí? En cuanto más tiempo tenga, ¿cuál será el porcentaje de carbono que tenga? Mucho más bajo. Mucho más bajo. Si va pasando el tiempo, pues entonces cuando venga un fósil que tenga 20,000 años, pues ya no va a llegar, o sea, no va a tener los 14% de carbono, va a tener mucho menos si han pasado 20,000 años. ¿Sí se comprende esta parte? Sí, porque es bastante complicada muchas veces, pero este simulador quería compartirlo con ustedes precisamente para eso, para que ustedes pudieran observar el
el grado bueno, el porcentaje, ¿verdad? El porcentaje específicamente ¿cómo se llama? De carbono, el porcentaje de uranio que pueden tener algunos de estos. Dice de qué clase de nada. En el chat acabo de compartir con ustedes el sitio, el enlace, para que ustedes también, si tienen un poco más de curiosidad, puedan aprender con este simulador. ¿De acuerdo? Muy bien, permítanme un momento. Nada más. Sí, como pudieron ver en esta parte del hielo, ¿sí? Se puede lograr única y exclusivamente si hay precisamente ese bloque de permafrost que les mencioné, ¿sí? El permafrost. Y por supuesto, abajo del permafrost debe de existir completamente el, el, el metano. De lo contrario, eso no es posible. Muy bien. ¿Preguntas? Muy interesante que es el tiempo geológico y todo lo que nos logra enseñar. Todos esos procesos biológicos, bioquímicos, han tardado millones de años. Todo lo que hemos estado viendo en esta jornada es precisamente un poco del amplio mundo científico que tiene que ver con el tiempo geológico. Y muchas veces nosotros nos quedamos que nos precipitamos tanto por algunas cosas en la vida que si nos comparamos con el tiempo geológico, hay cosas muy importantes también por hacer. Y la familia es algo que no se tiene que dejar de lado. Y cuando estamos hablando bueno, decisiones la semana pasada, en recordar ser niño y adolescente y todo lo que implica, la familia es uno de los valores y los bienes más importantes que tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay preguntas?